identificas y le pones un nombre a tus PNI, serás más consciente de ellos cuando aparezcan. A medida que practiques y repitas los nombres de tus PNI, cada vez se te dará mejor reconocerlos y hacerlos a un lado. Para explorarlo en profundidad, piensa en tus 5 PNI principales. A continuación te voy a dar unos ejemplos. Soy yo contra el mundo. No valgo nada. ¿Por qué nada me sale bien? Nadie me entiende. Soy una decepción para los demás. Creo que no puedo continuar. Ojalá fuera mejor persona. Soy muy débil. Mi vida no es como quiero que sea. Soy una decepción para mí mismo. No disfruto nada. Una vez que hayas escrito tus 5 PNI principales, dedica unos minutos a reflexionar sobre ellos. No tienen que ser los mismos que en los ejemplos que te acabo de dar. ¿Detectas elementos comunes? Cuando te encuentras bien, ¿son más o menos frecuentes? Cuando no te encuentras bien, ¿resultan más convincentes o menos? Para ponerle fin a tu PNI, empieza con uno que acabas de poner por escrito y que representa una creencia. Puede ser algo así como yo soy débil, o mi futuro es negro, o no merezco ser amado. Una vez que hayas elegido la creencia, pregúntate, ¿es verdad? Limítate a observar qué sucede. Es posible que adviertas la misma respuesta que suelen dar muchas personas. Pues sí, es verdad. Se trata de la reacción inicial del cerebro. Es el piloto automático con el que vive y que cree ser. A continuación, pregúntate, ¿es absolutamente verdad? ¿Puedes afirmar que ese pensamiento es preciso 100% y sin lugar a dudas? Esta pregunta nos obliga a reflexionar de nuevo sobre ese pensamiento, a detenernos y a distanciarnos un poco de él. Ahora contamos con algo más de perspectiva. Llegados a este punto, muchas personas se responden algo así. Bueno, tampoco es 100%. Supongo que hay alguna posibilidad de verlo de otro modo. Fíjate en si esto es lo que sucede en relación con tu PNI. La tercera pregunta es, ¿cómo me hace sentir este pensamiento? Ahora empezamos a ver el pensamiento como parte de un ciclo. Podríamos decir que el bucle depresivo, que da lugar a una reacción. Las respuestas habituales son: me hace sentir tristeza, ira, vergüenza, dolor o miedo. Podemos ahondar un poco más y cuestionarnos, ¿qué impacto ejerce ese pensamiento sobre mí cuando aparece repetidamente? Inevitablemente la respuesta es: me pone de mal humor, me deprime o me causa ansiedad. Esto tiende a generar hábitos de evitación conductual, como postergar tareas, comer, consumir drogas o alcohol. Hay de dónde elegir. Por el contrario, en el proceso que estamos llevando a cabo salimos del ciclo y reducimos la energía del bucle. Pregúntate, ¿cómo serían los días, las semanas y los meses que vienen si ya no tuvieras este pensamiento o esta creencia? Detente unos momentos e imagínalo con tanto realismo como puedas. ¿Qué imagen surge ante ti? ¿Te sentirás más ligero, más feliz o más capaz? ¿Tendrías más energía? ¿Estarías más motivado o tendrías menos ganas de seguir con costumbres poco saludables? ¿La relación contigo mismo y con los demás cambiaría para mejor? ¿Te sentirías más esperanzado y abierto y más vivo? Finalmente plantéate, ¿quién sería yo sin esos pensamientos? Esta pregunta nos lleva más allá del pensamiento y nos devuelve a la conciencia de quiénes somos en realidad. Si te fijas bien, es posible que incluso percibas la certeza de ser consciente en este mismo momento. Ahora ya no estás atrapado en la naturaleza trivial de los acontecimientos mentales que suceden en tu interior, sino que por fin puedes saborear cómo se despliega el misterio de la vida. Puedes empezar a invertir los hábitos de pensamiento, jugando activamente con las voces en tu mente, nombrando tus PNI y desmontándolos para desenmascarar sus mentiras. Así la relación que mantienes con tus pensamientos se relajará y perderá influencia sobre